conversando antes de la pausa con Pamela Lagos sobre este gran tema, ¿no? Que es estos consejos de psicólogos, de supuestos psicólogos, supuestos gurús, supuestos influencers que ayudan con estos mensajes de qué hacer psicológicamente, cómo tratar algún tema de trastornos que no es menor, Pame, no y que se maltrata mucho palabras como hablábamos histérica, hablábamos depresión, se autodefinen muchas veces con temas que son bien graves. A mí me impresiona la cantidad de gente, por ejemplo, que se autodiagnostica depresión. Y me ha pasado muchas veces que llegan personas y me dicen, ¿cómo estás? Pucha, más o menos. ¿Por qué pasó? Estoy con depresión. ¿En serio? ¿Hace cuánto te lo diagnosticaron? No me lo han diagnosticado, yo opino nomás. Y yo lo miro y le digo, a ver, tú irías, un día llegaría y me dijeras, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Acá con un cáncer. Uy, lo siento mucho. ¿Cuándo te diagnostico? No, yo encuentro nomás porque yo me siento como que tengo cáncer. Claro. Y lo mismo pasa con la salud mental, como que yo me siento como que tengo depresión. A lo mejor tienes pena nomás. No es lo mismo. No es lo mismo. Exacto. La pena, todos tenemos pena, bienvenido sea. La pena es necesaria, es parte de lo que nuestro cerebro necesita expulsar y necesita mostrar, pero atrás de eso está la depresión. Hay criterios clínicos. La depresión se diagnostica en base a un listado de sintomatología que yo tengo que ir chequeando, que si están algunos versus otros, entonces tiene que hacerlo un profesional. ¿Cualquier profesional? No. ¿Un médico? ¿Puede ser un médico general? Sí. Ojo, que ahí la gente también dice, no, que fue el médico del consultorio. El médico del consultorio sí puede diagnosticarle una depresión. Ah, mira. Pero tiene que ser un médico o un psicólogo. Listo. Sí, y el resto, lo mismo con la ansiedad, lo mismo con, a mí me encanta, con la palabra neurótico, ¿han visto? Que es como una ofensa. Sí, ¿Te han dicho neurótica alguna vez? Creo que sí. Ya, cuando uno le digan neurótica, uno da la gracia. ¿Por qué? Porque según la estructura de Otto Kemper, que es el autor que analiza los trastornos de personalidad, ser neurótico es lo más bacán que puede ser. ¿Viste? Mira. Entonces, cada vez que la próxima vez que te digan, ya, me está neurótico, y decir, muchas gracias, mira, la verdad no me había sentido tan bien, pero estoy regio, parece. Entonces, necesitamos aprender al respecto y la educación respecto a la salud que tenemos es muy básica. Y por eso caemos en tonteras. Oye, Pame, a ver, lo conversamos antes de ir a la pausa, ¿no? Que esto nace por una necesidad. El diagnóstico que se hace es que la salud mental está mal distribuida, lo decías tú. Es cara. No tengo acceso, me van a tirar una hora para 6 meses más, cuando la salud mental tiene que tener un tratamiento urgente. ¿A qué tengo que estar atento en estos supuestos gurús? ¿En quién puedo confiar? ¿Cómo tengo que hacer el chequeo? Porque claro, hay caso y caso. Puede hay efectivamente que haya un psiquiatra, un psicólogo que tenga un espacio en TikTok y que ayude mucho, ¿no? Claro. Pero no entrega soluciones mágicas. Eso, a ver, cuando yo veo algo en internet, como que primero que todo asumir que no todo se cree. Ya. Segundo, ver quién está detrás. ¿Sí? Ver cuáles son, porque hay mucha gente que se pone así como, no sé, guía de vida, consejero, no sé qué. A lo mejor hay una profesión detrás, buscar qué hay detrás. Para las personas hay un estamento acá en Chile que esto es súper práctico y concreto, Superintendencia de Salud. Superintendenciadesalud.cl, aparece un link, yo pongo el nombre y sale si la persona está inscrita o no. Todo profesional de la salud que tiene su título funcionando, inscrito, aparece ahí. Claro, pero Pame, el problema de los TikTok es que es una red a nivel mundial y que además los niños, los adolescentes consumen muy fácilmente, sin meterse a la superintendencia en ningún lugar, y los padres muchas veces no tienen idea de lo que los niños siguen, los patrones que siguen, y si X persona te dice que esto está bien y que esto está mal, los niños creen, los adolescentes creen más en el TikTok que lo que pueda decir un profesional real. Entonces, ¿cuáles son los daños que puede causar este tipo de consejos erróneos? Muchísimo, porque además pueden llevarlo a consecuencias y a caer en situaciones que pueden ser dañinas para su salud. Por ejemplo, estos desafíos, por ejemplo, estos respiraciones y qué sé yo, que muchas veces... Los challenges que ya son algo terrible porque hemos visto niños que han fallecido por esto, pero también en este mal uso de ciertas técnicas psicológicas respiratorias o de control o incluso de medicaciones. Mira, podemos hacer que ellos empiecen a utilizarlo de mala manera y dañarse. Ojo, la automedicación psiquiátrica que tenemos en Chile es altísima. Los desafío a ustedes. Oye, yo me acuerdo de mi abuelita tomaba fluoxetina como si fueran mentitas, hace un par de años atrás.
Y eso se repite en algo para mi abuela la catalana. Entonces decía, ting angunia, me decía, y se tomaba está dando y se mandaba un antidepresivo sí. que debería ser diagnosticado por alguien, que se da con receta y se venden con receta, y digamos las cosas como son. Yo no quiero dar el dato, pero hay lugares y ferias en donde se venden los medicamentos psiquiátricos, pero como si fuera aspirina. Sí, terrible. No, pero si uno mismo está en un asado y te dice, no sé, no, es que no como angustia, tomate esto que estoy tomando yo, que me hace fantástico. Y la amiga que abre la cartera y te saca la pastillita. Tómate una. ¿Cachai lo peligroso Muy que puede ser eso? Sí. Porque te estás metiendo un psicotrópico a tu cuerpo. ¿Qué pasa si tú tienes alguna contraindicación contra eso? Si tienes una cardiopatía, entonces es muy peligroso, y una de las primeras cosas que tenemos que hacer con eso es educar a los niños en eso. ¿Y cómo lo educamos? Mostrándole a nosotros. Mira, no se toma ni un medicamento que no te lo prescriba un médico. Los psicólogos no prescribimos medicamentos. Si un psicólogo le da un antidepresivo, está mal. Es un médico psiquiatra el que prescribe los medicamentos psiquiátricos. Nosotros no. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un remedio y un veneno? El nombre. La dosis. Sí, pues. La dosis. Se me lo dijo un experto una vez y nunca más se me olvidó. Y efectivamente, cuando tú te suministras un medicamento sin la dosis adecuada, sin que te lo hayan establecido, porque te tienen un diagnóstico del psiquiatra para que te diga, tómate esto, te va a ayudar, etcétera, te estás jugando con fuego, efectivamente. Y los niños tienen toda a la mano. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de lo que conversamos a través del TikTok. ¿Qué es TikTok? ¿No? TikTok es la red social donde los más jóvenes, yo quedo a veces offside también en el TikTok, entregan recomendaciones. Mira, pongamos mucha atención y lo comentamos al regreso. Señales de que tu salud mental está al borde del colapso. Baja un dedo por cada una de las siguientes cosas. Por favor, sé 100% honesto y espero tus dudas. Si al final de este video bajaste por lo menos 3 dedos o más, debes pedir ayuda. Baja un dedo si cuando te miras al espejo ya no reconoces a la persona que ves. Baja un dedo si no logras controlar tus emociones y lloras y te enojas por cualquier cosa. Baja un dedo si tu mal humor o tu actitud están alejando a las personas que quieres. Baja un dedo si sientes que por dentro estás roto o rota y no sabes qué hacer. Baja un dedo si sientes que nadie te comprende por lo que estás pasando. Baja un dedo si estás empezando a descuidarte físicamente. Baja un dedo si has tratado de pedir ayuda pero te da vergüenza hacerlo. Baja un dedo si se te dificulta dormir o sientes que tus pensamientos son demasiado negativos y te agobian. Baja un dedo si sientes que el mundo se viene encima y tienes ganas de salir corriendo. Y por último, baja un dedo si tienes ataques desproporcionados de ansiedad o pánico. Ánimo, no estás solo, todo tiene solución de la mano de Dios. Señales de... Amén. ¿Qué piensas de eso? A ver. Amén, hermanos. Afortunadamente, él nos da una receta de qué hacer con eso. Te dice, pide ayuda. Pero ¿y dónde pido ayuda? ¿En qué lugar? Ojo, parte de las recomendaciones es que si yo voy a, por ejemplo, porque es lo que está haciendo, primero que todo, es entregar ciertos patrones de cosas que sí pueden ser un indicador, es verdad, pero lo está entregando de una manera directa. Si yo te digo a ti, si le digo a un joven de 15 años, porque para un adulto ya, pero un cabrón de 15 años que está empezando y está susceptible y lo está pasando mal, y digo, ¿verdad que te sientes mal? ¿Te duele la cabeza? ¿Te has angustiado? Él puede empezar a autorreconocer esos síntomas y puede ser peor, primero. Entonces no es la forma, claro, por eso que los puedes psicólogos reconocerlo y empezar a atraparte con lo que te está pasando. Exacto, por eso claro. que parte de las estrategias de entrevista que nosotros utilizamos son preguntas abiertas, no inducidas y qué sé yo. Segundo, no dice dónde pedir ayuda. ¿Qué hace si realmente uno de los chicos tiene toda esa sintomatología y se da cuenta y queda angustiado? ¿Para dónde va? ¿A quién llama? ¿Qué hace? ¿Le va a postear abajo y él le va a responder en 2 días más? Claro. Hay que ser muy responsable con cómo entregó la información, entregando los teléfonos adecuados, entregando los lugares para pedir ayuda, dando una forma profesional y científica de cómo solucionarlo. Y además que la salud mental es un gran tema, porque no es lo mismo que golpearse el codo, por ejemplo, que vos sacás ahora al médico, vas, te dice ya, tómate este remedio, ponete una venda. O sea, un problema psicológico es de un largo plazo, es de mucho trabajo, entonces hay que tener mucho cuidado, como dices tú, la responsabilidad y cómo diagnosticarlo y no gratuitamente en una red social. Y también con tipos de diagnóstico, yo acá me embalo, perdonen, córtenme nomás, me avisan cualquier cosa, pero con tipos de diagnóstico aparece una cantidad de síndromes que la gente tiene que no están tipificados. Ojo, las patologías aparecen en unos manuales, si usted quiere buscarlo, se llaman el CIE-10, el DCM-5, que uno se lo estudia, que sabe cómo ir diagnosticando porque hay una entrevista previa. Pero esta cosa que la gente me dice, lo que pasa es que yo tengo el síndrome de la cabaña. De la cabaña.
¿Se acuerdan después de la pandemia que todos andaban con el síndrome de la cabaña? Tengo el síndrome de la cabaña porque no quiero salir de mi casa. No, señor, usted no quiere salir de su casa porque estábamos en pandemia, porque estamos todos asustados. Ese síndrome nunca estuvo tipificado por la OMS. Es que yo tengo el síndrome de el no sé cuánto. Ya, no. El nido vacío existe. Ese sí. El nido vacío existe, pero no es un síndrome, es un síntoma, es una sensación, pero no es una patología. Mira, ¿viste? ¿Viste? Por lo tanto, no necesito medicarme ni nada. Oye, sumemos voces a esta conversación. Tomamos contacto vía Zoom con Pablo Cristini, él es director ejecutivo de la Fundación Nativo Digital. Pues sí, yo conozco a Pablo, yo trabajé con él en CNN. Mira, estoy viejo. Sí. ¿Cierto, Pablito? ¿Cómo estás? Oye, Pablo, hablemos de la penetración de esta receta mágica, porque claro, cada red social tiene su público, tiene su alcance, cada red social es distinta y quienes son sus usuarios también tienen ciertas conductas que son distintas dependiendo de la red social. ¿Cómo estás? Bienvenido al Buenos Días a todo el Matinal de Chile. Muchas gracias, Simón. Un gusto verte ahí en esa pantalla también después de tanto tiempo de trabajo. Oye, TikTok efectivamente una de las redes que ha tenido más crecimiento en los últimos 3 años. Tenemos un estudio que se llama el Barómetro del Bienestar Digital que mostró que entre 2019 y 2022 la red social pasó de tener un 20% de uso en menores de 18 a un 79% de uso. Esto quiere decir que efectivamente la penetración en menores de 18 es altísima y esto efectivamente pone todos estos riesgos que ustedes han estado hablando en este programa hasta ahora en evidencia. Básicamente nos pone en un territorio en el que los chicos y las chicas están ocupando este espacio como un territorio de socialización, como un territorio de búsqueda de información, donde están entregando y recibiendo información permanentemente, están entregando su información privada, están recibiendo información para poder entender un poco el mundo, pero en la práctica lo que hoy día estamos viendo es que tenemos una serie de riesgos que no estaban tipificados o no estaban analizados hasta ahora y que ponen de alguna manera en evidencia cada vez más preocupados de lo que está pasando con nuestros niños y nuestras niñas en este espacio digital. Perfecto. Es como comentábamos con Pame, ¿no? Un tema que es bien preocupante porque hoy por hoy los adolescentes tienen un acceso libre y no existe ningún tipo de regulación, por ejemplo, sobre esto. ¿Crees que, Pablo, debería haber algún tipo de sanción o algún tipo de reglamento también? Porque es bien peligroso, como lo comentábamos con la PAME. Sí, efectivamente, más del 40% de los padres y madres aseguran que no tienen ningún tipo de control o regulación respecto de lo que están haciendo sus hijos en el espacio digital. Eso ya es delicado porque significa que los estamos dejando al arbitrio de los niños. Es como mandar al niño o la niña sola al parque. No sé si tú lo harías con una niña de 7, 8, 9 años que fueran solo al parque. Esto es más o menos lo mismo. Y en ese sentido sí, hoy están planteándose ciertas regulaciones. Normalmente las regulaciones supranacionales no son tan efectivas porque en la práctica no tenemos cómo poder decirle a la red social, oye, no pongas más una barrera de entrada o exige mayores barreras de entrada. Hoy podemos ver que a pesar de que las redes sociales exigen que los niños tengan 13 años para arriba, hay niños y niñas de menos de 13 años que incluso muchas veces son los mismos padres o las madres los que falsean esta edad para crearle las cuentas. Por lo tanto, el gran objetivo acá es cómo somos capaces de trabajar la regulación familiar, lograr que sean los padres y las madres quienes trabajen el concepto de mentoría digital, que sean capaces de poder estar presentes en el proceso de incorporación ¿Pablo? De los niños en el espacio digital, que no sean necesariamente los niños que entren tan intuitivamente y tan solos a este espacio, sino que sean acompañados y supervisados respecto de lo que están haciendo. Y al revés, disculpa Pamela, la red social, uno puede denunciar, ¿cierto? A la red social, malas prácticas, se pueden cerrar cuentas, entiendo que eso ocurre, ¿no? Se pueden cerrar cuentas, tú puedes denunciar que hay un niño detrás de esa cuenta. El gran tema es, creo yo, y creo que ahí Pablo me puede apoyar,
que esto no tiene que ver con los niños que se hagan las malas cuentas, con los niños que estén en internet, tiene que ver con los papás que no saben usarla. Como los papás no saben usarla, no saben dónde andan metidos sus hijos, no saben qué están haciendo, les permiten y les potencian esta cosa. Y no solo eso. Si un chico, yo tengo 13 años, 14 años, imaginémonos, y veo a mi mamá que me dice, oye, vi en internet que probablemente tú tienes un déficit atencional, porque resulta que acá yo vi que dijeron y en el TikTok dijeron tal cosa, yo estoy validando esa información, se la valido a mi chico de 13 años, ¿cómo le pido a él que él después tenga criterio para poder resguardarse dentro de la red? ¿No es así, Pablo? Sí, efectivamente. El mayor desafío que tenemos hoy es acortar una brecha generacional que se ha originado y que tiene que ver con que tenemos a unos niños muy, muy conectados, cerca de entre 8 y 9 horas diarias de conexión de pantalla, versus padres y madres que están conectados exclusivamente para tareas funcionales como trabajar o cosas por el estilo. Pero no hay una relación respecto de lo que se está haciendo en materia de socialización en el espacio digital, y por lo tanto los padres y las madres dejan un poco a los niños en esta lógica como de niñera digital. Te dejo ahí instalado, enchufado en el espacio digital para yo poder ir haciendo otras cosas. En la práctica eso es sumamente nocivo, y efectivamente el camino que tenemos que seguir es cómo los padres y las madres nos preocupamos de aprender desde el lenguaje que están usando diariamente los chicos y las chicas en la red social. O sea, cuáles son el tipo de palabras, cuáles son el tipo de influencers que están viendo, cuál es el tipo de contenidos que están haciendo. Hay que recordar que muchos de estos niños hoy están en TikTok porque están generando contenido. También supervisar ese tipo de contenido que están generando, a dónde está yendo, quiénes lo están viendo, con quiénes lo están compartiendo, quiénes les están comentando este tipo de contenidos, de tal manera de poder saber qué tipo de relaciones están generando. Muchos de estos usuarios hoy día están ocupando las redes sociales, suplantando la identidad, haciéndose pasar por otros. O sea, hay una serie de riesgos, y volviendo al tema de la salud mental, uno de los elementos preocupantes de estas redes sociales es que fomentan un sentido de aspiración de ser tan exitoso o tan bello o tan genial como esta figura que tienes frente en las redes sociales. ¿Pablo? Y eso pone una presión y una frustración altísima en los niños. Claro, también convengamos que TikTok tiene una exigencia de que desde los 13 años se puede utilizar ya. Entonces, igual un niño de 13 años, ¿qué capacidad puede tener de entender que un gurú le diga cómo manejar su vida? Entonces, eso es lo riesgoso. Creo que debería, por ejemplo, TikTok hoy, si tú pones, por ejemplo, la palabra sexy, ya no existe, porque es una de las nuevas reglas que tiene TikTok para no cosificar a la mujer. Y yo creo que eso debería existir para, por ejemplo, cuando se abre una red social con menores de 18 años, que no haya acceso a ningún tipo de término que tenga que ver con la psicología. Porque es una manera de protegerlos, porque ya que los papás muchas veces le dan los teléfonos para que se entretengan, no sabes a qué mundo está entrando tu hijo también. La niñera digital, ahora, sí. En ese sentido, hecha la norma, hecha la trampa. Los chiquillos ya descubrieron cómo, porque hay una serie de palabras que fueron baneadas por TikTok, que básicamente buscan, por ejemplo, tú no puedes poner suicide o suicidio. No hay ciertas palabras que tú puedes, que TikTok baneó, evitó. Pero los chiquillos y las chiquillas ya encontraron la forma de poder encontrar estas palabras de otra manera, cambiándole una letra por un número o cosas por el estilo. Por lo tanto, echa la norma, echa la trampa, y en ese sentido, una vez más, el gran desafío es que seamos usuarios más criteriosos y que acompañemos de mejor forma a nuestros jóvenes en el espacio digital. Ay, me encanta eso de acompañarlos, porque una de las cosas... para los que somos más viejos, esta cosa partió así. Estaba Facebook, llegamos los viejos a Facebook, los cabros chicos arrancaron, se fueron a... Cuando la mamá te ponía me gusta, te fuiste a Instagram. Claro, te fuiste a Instagram. Aparecimos los adultos en Instagram, arrancaron a TikTok. Y van a seguir arrancando, y probablemente cuando los adultos llenemos TikTok van a arrancar a otra parte y van a generar otra cosa, porque así es la adolescencia, porque están buscando su... ¿Viste? Ay, de veras que ya está Twitch, que juegan y todo eso. Y los adultos, como una cosa súper adulta, ¿viste? Que todos queremos ser súper intelectuales, te dicen cosas así como, yo no sé nada de esas cosas. Mis hijos saben, no, yo no me meto, eso es de cabros jóvenes. Y tú decís, chuta, si tenéis chicos de 12, 13 años, no es bacán que no te metas. Claro. No es súper intelectual hoy de que yo no me meto. Métete. Trata de buscar, trata de ver qué están haciendo tus hijos, qué es lo que están viendo. Conoce su mundo. No es, yo...
tengo demasiada cabeza para meterme en los esto. cabros chicos a los papás. La mayoría sí, y esa es parte de la pega también de los papás. Sí, ¿verdad? Y era lo mismo que hacíamos nosotros. Mira, si tu hijo cuando nos juntábamos escondidos con los amigos en alguna parte. Lo que pasa es que ahora es en la web. Y ahí, ¿qué hacían los papás? Salían a buscarte. ¿Y dónde andas? ¿Con quién andas? Dame el teléfono de la mamá de esa niñita. Lo hacíamos lo mismo. Y ahí estábamos nosotros buscando lugares. Esto es lo mismo y los papás tenemos que seguir involucrándonos. Si tu hijo está hablando como mexicano, preocúpate. Porque ven todos los videos de YouTube y el chido y el pedito. Es increíble. ¿Has visto cómo eso puede pasar mucho rato? Sí. Ahí son señales de alerta y preocupación. Pamela Lagos, gracias infinitas por toda tu experiencia, tu talento para explicarlo en sencillo, cosas que son no fáciles de explicar. Gracias. Muchas gracias. Y a todos, metámonos, involucrémonos, aprendamos. No toda la información que aparece en internet es válida. Busquemos la fuente, busquemos la forma y por favor, no más autodiagnosticarnos y no más automedicarnos. Pablo, también te despedimos a ti, qué rico verte, hace muchos años que no te veía, siempre muy en boga con estos temas que siempre un paso adelante, Pablo, siempre un paso adelante de cuando trabajamos en televisión también. Te mando un abrazo gigante, que te vaya muy bien, chao. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Muchísimas gracias y claro, a cuidarse. Exactamente. Y